There's a popular saying in Venezuela: no hay mejor ciego que el que no quiere ver. No man is more blind than he who chooses not to see. In this country, the government is accused of ignoring a health crisis that's become catastrophic. I'm in Caracas to meet Venezuelans who can't afford medicine and fear for their loved ones. Se pasa mucha hambre, no hay medicamentos y me preocupa mucho la salud de mi hija. Treatable infections like HIV are now a death sentence. He visto en promedio 9 personas fallecer diariamente. Hospitals have no water, but medical staff are often too scared to speak out. The level of fear in this hospital is incredibly surreal. It's just not normal. Still, the government insists there's nothing to see here. Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor. Lo que hay es una crisis de una derecha fascista tratando de destruir a un pueblo libre e independiente. Mami, ¿dónde está? Mira, mami, ¿quién tengo aquí? Con permiso. Hola, ¿cómo estás? Vanessa and her mother, Loli Furtado, only have each other. Most of their family have left Venezuela to live abroad. Me encantan tus zapatillas. Pero eres una guerrera. Ah, no, eso sí. Como los guerreros de la guerra de las galaxias. Sí, claro que sí. Loli has bowel cancer. Me voy a echar a... Vanessa was diagnosed with leukemia 3 years ago. The medicine they both need is hard to find or too expensive. When relatives bring them chemotherapy drugs, they have to hide them well. Este peluche nos lo mandó mi prima, ¿ok? Nos lo mandó de Miami. ¿Qué pasa? Custodio, los mismos policías que están en aduana, le quitan la medicina a los familiares. ¿Y te ha pasado a ti que te han quitado las medicinas? A mi mamá le quitaron una quimio. Cuando ellos vieron que era una quimio para cáncer, el muchacho ya no tenía los dólares para poderle pagar al militar para que le pueda dar la quimio, le pueda devolver la quimio. El militar estaba pidiendo $5 para que le diera la quimio. Ya yo me convertí en médico y farmacéutica ya. Sí, ella sabe de todo. Bueno, fíjate bien. Por ejemplo, este es Mencido, este es el que le da el hospital. Las pastillas de hipertensión que ella usa, valsartán, hidroclorotiazida, se consiguen pero en 4 millones. Mi sueldo es de 4.900.000. ¿Okay? ¿Cómo hago yo para mantenerle a ella su hipertensión? Sí. Se pasa mucha hambre, no hay medicamentos y me preocupa mucho la salud de mi hija. Porque yo no quiero que si yo me muero, quedase ella sola. ¿Quién me la va a atender? ¿Cómo hago para poder ayudar a mi mamá si yo estoy con quimio? ¿Cómo hacemos las dos para poder ayudar? Yo prefiero 1000 veces dejar yo de comer para dárselo todo a mi mamá. Porque mi mamá es mi mamá es mi mamá. Y este gobierno tiene que caer. Este gobierno tiene que caer. Sí, es horrible. Todos estamos sufriendo, nadie quiere decir lo que está pasando. Y yo de verdad que le doy las gracias a ustedes. Venezuela's rate of inflation at 25,000% has made medicine unaffordable. But the shortages are not new. They began in 2003 when President Hugo Chavez announced foreign currency controls, making it too costly for the pharmaceutical industry to make, buy, or sell drugs. No saber de las divisas, cómo las vamos a poner, esto nos va a traer dificultades. Today, medicine is still largely imported, but the country is bankrupt. And the current president, Nicolás Maduro, blames last year's financial sanctions on Venezuelan debt. 1.400 millones de dólares que estaban ya comprometidos para comprar insumos, comprar medicinas y comprar alimentos. Y nos los tienen congelados desde hace 6 semanas en Euroclear.
Las medicinas venezolanas se las están llevando de hace tiempo. Mafias, mafias, mafias. But Venezuela has been donating aid abroad. In the last year and a half, more than 600 tons of emergency supplies were shipped to countries like Mexico, Peru, and Cuba, as far as we could count. Meanwhile, shortages of medicine in Venezuela have reached 85%, according to the country's pharmaceutical federation. ¿Fulgram tiene? ¿Concor? No. ¿Glucofaget? ¿Diclofenac? No. ¿Y cefadoxilo? Sí llega de vez en cuando. ¿Tramal? ¿Butancol? No, no lo tengo. ¿Exforge? No. Gracias. We're finding that a lot of pharmacies are quite hesitant to let us film. Yasmin, Femexin, algún anticonceptivo. Velaras. Son más anticonceptivos. No, ahí. ¿Dodex? No. No. ¿Usted se cansa de decir no? Sí. Me canso de decir no. Bueno, muchísimas gracias. We chose 13 products, a range of antibiotics, anti-inflammatory drugs, and treatment for high blood pressure, basic medicine that most families would need at some point. Now, after visiting 10 different pharmacies around Caracas, we found there was a shortage of 68% of the medicines we were looking for. Some drugs you won't find anywhere. Mauricio has HIV, the virus that causes AIDS. He relies on a daily dose of antiretroviral medicine. The Ministry of Health used to provide the pills, not anymore. Se habla, y eso son cifras casi oficiales, aquí no hay cifras oficiales para nada, de que deben haber 300.000 personas con VIH. Y solamente 77.000 reciben la atención a través de los medicamentos y todo eso. Bueno, hay 230.000 personas que están a la buena de Dios. En lo que va de año, he visto en promedio 9 personas fallecer diariamente. Amigos, personas que de una manera u otra yo he estado en cualquier centro de salud y les he llevado algún medicamento o he hablado con ellos, o que familiares me han llamado o amigos me han llamado, mira, fulano falleció. O sea, aquí te llegan llamadas todos los días. Todos los días y a cada rato. Y la impotencia que me da no poder hacer nada me tiene desesperado. A pesar de que se repite la situación del comienzo de la epidemia, que la gente se muere por complicaciones a causa del SIDA, ahora nos dicen que es mentira, que la gente no se está muriendo por complicaciones a causa del SIDA. Ahora tenemos cómo evitar esas muertes. En los 80 no. Eran muertes que no se podían evitar. Entonces, hoy por hoy son muertes evitables y por evitables despreciables. Me dedico a trabajar con personas con VIH hospitalizadas. Sirvo de intermediario entre donantes de cosas. Inclusive yo he llegado a entregar medicamentos míos, los que yo tomo, los cuales me queda una reserva de un mes más. Un mes más y yo sé que se van a acabar y no van a llegar. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto tiempo estás hospitalizado? Aquí yo estuve 2 meses ya. 2 meses. Mi mamá está que sube para allá arriba para la dirección y ellos como si nada. Silencio absoluto también de parte de la dirección. Exactamente. ¿Qué te trajeron de desayuno? Nada. Nada de desayuno. Y son las 10:30 de la mañana. ¿Y qué cenaste ayer? ¿Qué te dieron de cenar? No dan cena ni nada. No dan cena. Terrible. Y esa es la situación que vivimos todos los días, a cada momento, en absolutamente todos los hospitales del país. An NGO called Codevida says more than 13,000 doctors have left Venezuela in the last 4 years. Dr. Carlos Perez is still here, treating people with HIV. He's even made it part of his job to help his patients leave the country. Eso fue hace como 3 semanas. Y aquí está ahorita, así está ahorita.
En cambio, en 18 días después de haber llegado a Colombia. Los pacientes míos tienen apenas dos alternativas. O emigran del país o ven cómo van falleciendo de amengo. Todo este año ha sido lo más crítico por el desabastecimiento casi de 100% de la disponibilidad de los medicamentos antirretrovirales para la atención de los pacientes con VIH, cuya distribución está en manos del Ministerio de Salud. Tratamos en la medida de lo posible de conseguir medicamentos que han sobrado de pacientes que han fallecido, porque es muy doloroso ver morir a los pacientes sin que ni siquiera huelan la pastilla de tratamiento antirretroviral. Mientras eso está pasando, hay una negación de la realidad con respecto a este ministro de Salud que se empeña en decir que todo está chévere, está inaugurando CDI, está inaugurando salas de emergencia. Nos encontramos aquí en el Hospital JM de Los Ríos. The government has been giving medical facilities a facelift, but money has largely been going to community centers that are only able to provide primary medical care. They belong to a social welfare program called Barrio Adentro, an alternative health system introduced by Chávez in 2003. En su sistema de salud. Prácticamente es un presupuesto tutoriado por la delegación cubana. Entonces, dispersión de recursos, falta de gerencia y un sancocho aquí que está todo aderezado por la parte ideológica. Meanwhile, Venezuela's public health system is being neglected. Inside the Jose Gregorio Hernandez Hospital, the nurses advised us to hide our cameras and use our phones. Some floors have been abandoned for years. Now there's no running water and no way to clean the bathrooms. The smell is unbearable. Here's a new emergency hall, where we're told renovations began months ago. In the meantime, patients are being treated here, in the archive room. Next, we visited the Clínico Universitario, Venezuela's biggest hospital, where nurses gave us a secret tour. Mira, este es el desayuno del Hospital Clínico Universitario. They also told us that armed pro-government militia guard every floor. The level of fear in this hospital is incredibly surreal. It's just not normal, and the workers who are showing us around are very afraid of losing their jobs. One nurse did agree to speak to me in the kitchen. Pegando gritos de ayuda porque de verdad que estamos trabajando con las uñas, sin insumos, sin medicamentos, inclusive sin servicios. Actualmente no hay ni siquiera agua en el hospital. Ustedes verán cómo se complican todas las áreas críticas porque se nos contaminan los pacientes, pero ni siquiera tienen para el aseo personal. Hay muchos pacientes que han salido de los quirófanos de obstetricia infectadas y la semana pasada fallecieron 2. ¿Y estos insumos que traes aquí son para cuántos pacientes más o menos? Aquí hay solo para 6 pacientes. Hace poco llegó un camión de medicamentos, sí, la semana pasada, pero nada más traían 500 vancomicinas. Cuando eso se va en una semana en un solo servicio. Es muy difícil su trabajo. Sí, es bien difícil cuando tú tienes un solo frasquito de antibiótico y tienes que decidir entre 10 pacientes a cuál se lo coloca. Agarra aquí, tira aquí para poder filmársela. This is Governor Lacaba, one of Maduro's closest political allies. The health minister didn't respond to our request for an interview. The Venezuelan government controls Venezuela's borders. Shipments of medicine have been blocked. How does that translate to an economic war that's being imposed from the outside? Well, this is an action called by the U.S., of course, and with all their allies. But at the end, we are managing to go through this situation, and we're going to defeat this, and you're going to see on the near future that the situation is going to improve. Would you be open to accepting humanitarian aid if it comes with no strings attached, in the same way that Venezuela has donated to Mexico and the Dominican Republic in their hour of need? I don't, te lo puedo decir en español. I'm not against any help from anybody, because when somebody wants to help you, it's because it's a good friend of yours, and I like that. I agree with that.
But the way they're trying to put up this humanitarian help, it's a political thing. Let me explain you why. If you want to send me some medicines and some food, why don't you let me buy it? We're gonna do an operation in the international finance system because of the block. Well, people from the world, we love you, but you're not gonna bust us. You're not gonna defeat us in that way. Con la nueva Constitución, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, quien lo garantizará como parte del derecho a la vida. Yo soy el peor amigo del ministro de Salud. Cada vez que tuitea algo, hablo de las muertes que son su responsabilidad, de las carencias en los centros de salud que son su responsabilidad. Pero, ¿quién denuncia aquí? La Fiscal General de la República, que desde mi punto de vista es parte de esa estructura corrupta, se fue fuera del país. Estamos en total indefensión frente a este Estado.